oración. Ahora, la iglesia de Alcance Victoria, ¿está en casa? Amén. Alcance Victoria, así como decía nuestra hermana Elizabeth, te empuja, digo amigo, te empuja a estirar tu relación con Dios. Te empuja también a ocupar tu lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a ocupar tu lugar en un ministerio, en un trabajo, en un departamento, en todo el extenso cuerpo de Cristo. Amén. Alcance Victoria tiene esa manera de trabajar. Así que puede ser que Alcance Victoria no sea para todos, sino solamente sea para aquellos que dicen: yo quiero y tengo hambre de Dios. Amén. Alcance Victoria también te motiva a descubrir tu propósito en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A través de estar envisionando. Cuando tú y yo venimos a este lugar, podemos escuchar de visión, podemos escuchar de retos, podemos escuchar de propósito para tu vida. Entonces Alcance Victoria te motiva, te impulsa, te empuja también a descubrir tu propósito en el Señor. Amén. También Alcance Victoria o el ministerio te desafía a tomar tu responsabilidad de hablarle al mundo de Cristo, porque es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de compartir las buenas nuevas del Señor. Amén. Y poder responder al llamado específico que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, que Dios tiene para tu familia. Amén. También nos ayuda a desarrollar una madurez espiritual, a poder establecernos ya no más cristianos fluctuantes, sino poder ser cristianos que echan raíces y que maduran con el paso del tiempo. Amén. Cuando dicen amén. Entonces, después de haber dicho esto, podemos asegurar que Dios tiene un llamado para ti. Díselo al que tienes a tu lado, o a tu derecha o a tu izquierda. Dios tiene un llamado para ti. Amén. No importa si eres chonchito, no importa si eres flaquito, flaquita, no importa si eres alto o chaparro, no importa nada, sino que Dios tiene un llamado para tu vida. Amén. No, Dios nos salvó solamente para ocupar un lugar, sino Dios te salvó, Dios te llamó, Dios te habló de donde tú estabas, de lo más lejano, de lo más recóndito, de la situación cual sea en la que te encontrabas. Te llamó para darte una tarea, para darte dignidad, para darte propósito, para darle sentido a tu vida. ¿Y cuántos éramos de esos que estábamos perdidos? Yo era uno de ellos, que me encontraba ahí en mi mundo de soledad, en mi esfera. Nadie me hable, mientras menos me hablen estoy bien, así, nadie. Yo era uno de esos, tímido, pero por dentro decía: yo necesito algo, yo necesito cambiar. Entonces Dios mira nuestros complejos, mira también nuestras faltas, mira también nuestras carencias, pero también ve tu corazón dispuesto, pero también ve tus habilidades. Amén. Pero también ve tu capacidad, y nuestra capacidad puesta en las manos de Dios, y somos una dinamita. Amén. Somos bomba, somos aquellos que van a ir y aquellos que van a trastornar esta ciudad en las manos de Dios. Amén. Díselo, iglesia, dile que tienes a tu lado: tú y yo, vamos, díselo, tú y yo vamos a trastornar esta ciudad. Amén. Entonces tenemos que responder a ese llamado. Y estamos hablando aquí de las 5 E's. Y yo creo que cuando tú llegas aquí a la iglesia, una característica de nuestra alabanza es de que es una alabanza dinámica, o tiene que ser una alabanza dinámica. Hay muchas maneras de adorar. En otros ministerios adoran de otras formas, pero aquí tú vas a ver a la gente, a los hermanos danzando, vas a ver gritando, levantando las manos, corriendo. Cuando piensan mucho, quiero correr, quiero girar y todo, y pararte de cabeza, no sé, pero no vas a ver a una iglesia así quieta. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros exaltamos, adoramos a Dios.
Así que si tú tal vez te incomodas, pues vas a tener que romper con esa incomodidad y vas a tener que comenzar a brincar. Amén. Vas a tener que comenzar a saltar. Como hijos de Dios, todos tenemos la tarea de transmitir a este mundo el Evangelio de Cristo, o sea, las buenas nuevas. Y como leímos en Hechos capítulo 2 versículo 47, dice que la iglesia compartía en todas partes. Amén. De que cada día se iban añadiendo a la iglesia primitiva. Quiero que tomemos como ejemplo ese pasaje en la Biblia, Hechos 2:47. Pueden ir ahí nuevamente. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Yo creo que Él nos dio una victoria en código rojo, porque pude ver a las hermanas, pude ver a alguien con pasión compartiendo la palabra de Dios. Y eso es de lo que se trata el ministerio. No de quedarnos aquí encasillados, no de quedarnos aquí escondidos. Yo creo que esa es una prueba de lo que Dios hizo en mi vida. Les quiero testificar. Yo desde mi infancia asistía a la iglesia. Mi mamá me llevaba a la iglesia, quiera o no, me llevaba. Entonces, pero a mí me daba mucha pena hablar de Dios o decir que soy cristiano en la primaria o en la secundaria. Me daba mucha pena, me daba mucha vergüenza. Y ahí está como que la evidencia de que iba a la iglesia, pero no había sucedido nada en mi interior, o no era parte de mí el decir soy de Dios, soy de Cristo. Algo pasaba, pero a la edad aproximadamente como de 17 años, yo recuerdo que en un servicio de jóvenes en el GEM estaba predicando el hermano Edwin, y no recuerdo de qué estaba hablando, pero yo pasé después de la predicación y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces ahí hubo una transformación en mi vida, y a partir de ese momento tuve esas agallas, tuve ese valor, con la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, de compartir en la escuela, de compartir en la calle que Dios había cambiado mi vida. Amén. Así que si pasa algo similar en ti, de que muchas veces como que nos da pena, hay que analizarnos. Puede ser que algo haga falta. Amén. Puede ser que haya que meternos más con Dios. Puede ser que tengamos que tener tiempo más intenso con Dios, intimidad, y que Él obre en nosotros. Amén. Así que analízalo. Analicemos cómo nos encontramos en esta mañana. Y teniendo el punto de envisionando y evangelizando, aquí en la iglesia primitiva, dice que alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva estaba creciendo. Amén. Estaba creciendo. Entonces la iglesia hacía su parte. Compartía en las casas, compartía el Evangelio de Dios en las calles, se reunían entre las familias. Hoy voy a juntarme con Cristian en su casa porque vamos a tener un tiempo de oración, y después vamos a visitar a uno de sus amigos de la escuela, y por último vamos a comer unas pizzas. Así vamos a terminar. Oh, pero yo soy un matrimonio y no me puedo juntar con Cristian. Voy a ir a visitar a mi hermano Moisés, voy a visitar a mi hermana Zoila porque es un matrimonio y vamos a convivir, y hay una convivencia. Entonces la iglesia primitiva hacía todo eso. La primera iglesia que se estaba levantando hacía su parte, evangelizaba. Amén, di conmigo, evangelizar. Eso lo hacía la iglesia primitiva en todas partes. No había una hora. Es que el viernes, dijeron el viernes, no jueves, no sábado. El sábado no se evangeliza, el viernes sí, no. Como el pastor dijo, todos los días. Eso se tiene que hacer todos los días, evangelizar. La iglesia estaba respondiendo y estaba haciendo su parte. Y el Señor dice que cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios hace su parte. Amén. Dios derrama de su salvación. Su palabra no vuelve vacía. Tu testimonio, si fuiste al evangelismo, si fuiste al código rojo y dijiste, no vi nada, todo me pareció, hermano, no, ¿sabes qué? Dios usó tu vida.
Dios usó tu testimonio. Dios te usó con el simple hecho de que estuviste ahí parado, agarrando un cable, cargando una bocina, comprando agua para los del drama porque tenían mucha sed. Dios usó tu vida con el hecho de que estuviste ahí, porque gastaste tu pasaje para ir, porque gastaste de tu fuerza para ir. Entonces Dios hace la obra. Amén. Ahora te pregunto, iglesia, ¿qué estás haciendo tú en esta mañana? Pregúntate, no me respondas. ¿Qué estás haciendo tú en esta mañana? Porque Dios hace su parte cuando tú y yo compartimos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que fortalecer el evangelismo. El pastor nos transmitía. Hemos bajado, hemos menguado. Entonces tenemos que ejercitar esa parte de la iglesia. ¿Cuántos quieren unirse al evangelismo? Amén. ¿Cuántos quieren unirse al evangelismo? Amén. Aleluya. Amén. Gente se estaba salvando por el testimonio de unos pocos en la iglesia primitiva. Salían a las calles, salían de las casas a compartir las buenas nuevas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había salvación. No sé si hacían código rojo también, pero las almas se estaban salvando. Amén. Por el poder de Dios, por el evangelio de Dios. Así que no es en vano esto que vamos a hacer, esto que estamos haciendo y esto que continuaremos haciendo, porque Alcance Victoria así es, un ministerio que causa un impacto, un ministerio que va a los lugares ahí donde nadie quiere ir. Es lo que vamos a tener que estar haciendo y vamos a ver la gloria de Dios cómo se va a derramar en nuestra iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículo 4. Vamos a seguir avanzando en esta mañana. Hechos 4, versículo 4 dice: mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Gloria a Dios. Yo imagino que podamos llegar a eso. Amén. Pero yo creo que tenemos que prepararnos en oración, en ayuno, para que al salir a evangelizar, entonces podamos llevar la presencia de Dios aún más fuerte. Amén. A una nueva dimensión. Dice que muchos de los que habían oído. ¿Cuánta gente no nos escuchó evangelizando? ¿Cuánta gente? Y no nos vamos a cansar de hacerlo. No te canses de hacerlo, hermano. No te canses de hablar de la palabra de Dios. En estos pasajes relata de que Pedro y Juan fueron hechos presos. Los llevaron a la cárcel por evangelizar, por compartir de la palabra de Dios. Pero ellos, después de que los trataban de amenazar, los soltaron. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Se quedaron ahí temerosos? No, sino que volvieron a las calles y siguieron hablando de la palabra de Dios. Cuando una iglesia evangeliza, quiero decir con esto, cuando una iglesia se levanta y toma su lugar en el evangelio, en el evangelismo, entonces el diablo va a tratar de amenazarte. ¿Escuchaste bien, iglesia? El diablo va a tratar de detenernos, va a tratar de intimidarnos, va a tratar de que ese día que hay evangelismo tienes muchas ocupaciones. Ese día que el evangelismo se te poncha la llanta del auto, ese día del evangelismo, ¿qué más? Te invita a la familia. Te invita a la familia. Ese día pasa de todo. Amén. Y por una u otra razón no llegamos. Pero eso sucede. Pedro y Juan fueron metidos a la cárcel, los agarraron y dijeron: estos están causando mucho alboroto, vamos a amenazarlos, vamos a intimidarlos para que ellos no hablen de la palabra de Dios. Pero ellos dijeron: no, ¿cómo vamos a callarnos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído? Amén. No es algo que me contó un pajarito, sino que ellos dijeron: no podemos callar, no podemos cesar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén. Entonces pueden venir muchos contratiempos, muchas barreras a tu vida, iglesia, en esos días, en este tiempo de evangelismo, en este tiempo de que vas a oír que te vamos a llamar a evangelizar. Vamos a ir a las calles, nos vamos a ver en el centro, nos vamos a ver en el oriente, nos vamos a ver en el norte, nos vamos a ver en el sur, nos vamos a ver en todo Mérida. Y ahí te queremos ver a ti también. Amén. Dice lo que está a tu lado: ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver en el evangelismo. Aleluya. Amén.
Y no temamos, iglesia, no temas por lo que el enemigo puede hacer. No temamos. Aunque vengan adversidades, aunque se complique la cosa por hacer la obra de Dios, en esta mañana yo te traigo buenas noticias. En esta mañana yo te quiero decir que mayor es el que está con nosotros, amén, que el que está en este mundo. ¿Escuchaste bien? Mayor es el que está en ti y en mí que el que está en este mundo, amén. Así que no importa todo lo que pueda venir, Dios está con nosotros. Y si estamos con Dios, amén, no hay nada imposible. Y si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Está la iglesia de Alcance Victoria aquí? Amén. Aleluya. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 14. Y seguimos avanzando, tomando este ejemplo de lo que sucedía en la iglesia de Cristo durante el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 14. Dice que la iglesia estaba viviendo un efecto multiplicador inevitable por la tarea consistente del evangelio. Dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más y más y más, y gran número así de hombres como de mujeres. Noten que cuando dice gran número no es poco, sino que es mucho, amén. Se añadían bastantes a la iglesia. ¿Por qué? Por el trabajo consistente, no un trabajo semestral, no un trabajo anual de evangelismo, sino un programa, una tarea consistente de todos los días. Evangelismo de todos los tipos, en grandes masas, uno por uno, haciendo rallies, y yendo a la casa de fulanito de tal, yendo a las colonias, moviéndote del otro lado de la ciudad, como tú quieras. Pero hay que hacer ese trabajo de evangelizar a la gente, evangelizar a esa gente adolorida. Amén. Y yo creo que estoy recalcando mucho este tema, porque es algo de que a nuestra iglesia le hace falta. A mi vida, dilo, a mi vida le hace falta compartir el evangelio de Dios. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus talentos. Dios quiere usar tu testimonio. Dios quiere usar esa situación dura que pasaste, que tal vez dijiste, ¿por qué? ¿Por qué Dios a mí me pasa esto? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué a mí me tocó pasar este sufrimiento? ¿Por qué? No lo puedo entender, Dios mío. ¿Acaso me has desamparado? ¿Acaso no te has olvidado de mí? Pero eso que tú viviste, mi hermano, mi hermana, es algo que Dios quiere usar para también alcanzar a otras personas allá afuera que pasan situaciones similares a lo que tú viviste. Amén. Situaciones similares, el mismo sufrimiento. Yo recuerdo la muerte de mi padre, algo doloroso. Entonces puedo hablarle a alguien que haya perdido a su padre. Y yo sé que aquí hemos pasado situaciones duras y difíciles, pero entonces eso Dios lo quiere usar. Amén. Y yo le quiero decir, yo le digo a Dios, Dios, aquí está mi vida, úsame, usa mis vivencias, mi experiencia, usa mi capacidad, también usa mi falta de capacidad, prepárame, equípame, Dios. Todo lo que nosotros podamos tener, Dios lo quiere usar. Amén. ¿Cuántos están listos y dispuestos para ir y evangelizar? Amén. Amén, iglesia. Amén. Dios quiere usar tu vida, tus talentos y tus habilidades. Aleluya. Y vamos en Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y también había una gran multitud de los sacerdotes que obedecía la fe. Aquí llegamos a otra etapa, porque dice que crecía el número de los discípulos. Amén, di conmigo, discípulos. Vamos a decir los discípulos. Entonces, ¿qué se veía en esta etapa de la iglesia? Un incremento de creyentes. Se veía más bien un incremento de discípulos.
digamos como que a otro nivel, amén, a otra capacidad, otro calibre de cristiano, por así decirlo, amén. Entonces ahora no eran solo creyentes, no eran solo congregantes que venían de vez en cuando, faltaban una que otra vez, pero en promedio llegaban a la iglesia. No, ya no era eso, sino que ahora se estaban formando discípulos, amén. ¿Y cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Amén. Iglesia, tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón de decirle: Dios mío, ya no solamente quiero ser un congregante que vaya regularmente a la iglesia, pero quiero servirte, quiero poner mis manos en tu obra y poder hacer algo significativo para tu gloria, amén. Por eso hay que creer que Dios tiene un llamado para nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra iglesia, un propósito grande, amén. Dios va a derramar de su gloria. Entonces, esto se veía en ese tiempo en la iglesia primitiva, que se estaban levantando más discípulos. Y tengo algo aquí que dice: el creyente sencillamente es un consumidor. Dí conmigo: consumidor. Espera que se le atiendan sus necesidades. Y no es que esté mal, sino es una etapa. Esa es la etapa del creyente, del congregante. No está mal, sino que todos iniciamos por allá. Venimos a los pies de Dios, nos volvemos creyentes de Él, y entonces tenemos muchas necesidades. Dios mío, súper necesidades. Ayuda. ¿Cuántos tienen necesidades? Pero el discípulo es un aprendiz. Dí conmigo: aprendiz. Vamos a decirlo fuerte: aprendiz. Entra con una mentalidad de desarrollo, de capacitación y de aprendizaje, porque él tiene otra perspectiva de la fe. Amén. Ya no es solamente un creyente, ahora es un discípulo. Ahora no son creyentes que asisten para ser atendidos, sino son discípulos que vienen para servir, para crecer, para aprender y para estar comprometidos en esa razón de causa. Amén. Entonces, esa es la mentalidad de un discípulo. Con una mentalidad de discípulo hay una disciplina de aprendizaje, desarrollo y propósito. Repite conmigo: aprendizaje, desarrollo y propósito. Entonces, el creyente realmente es alguien que inicia en una etapa de conocimiento, pero el discípulo es aquel que de forma más estratégica y decidida tiene un nivel de compromiso y servicio alto para su llamado. Entonces, tú y yo tenemos que avanzar, como en todo, no podemos retroceder. Amén. ¿A cuántos nos gusta perder? No, a nadie. ¿A cuántos nos gusta retroceder como un significado de pérdida? A nadie. ¿A cuántos les gusta esa parte de perder? No, a nadie. A todos nos gusta ir a la delantera. A todos nos gusta ganar. Amén. A todos nos gusta crecer, aprender algo mejor, aprender algo nuevo. Ya estudié esto, ahora voy a estudiar lo otro, ahora voy a aprender esto de aquí, ahora voy a aprender aquello. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos hace mejor personas. De igual manera en la vida cristiana, hermano, hermana, iglesia, de igual manera tenemos que llegar a un punto en el que renunciemos a esa mentalidad de solamente ser un creyente. Amén. ¿Escuchaste bien? ¿Escucharon bien, iglesia? Amén. Tenemos que renunciar a esa mentalidad, llegado a un punto de nuestra vida, de ya no solamente pensar como creyentes, como consumidores. Vengo para que me ayuden, me suplan, yo, sino que tenemos que pasar a la mentalidad de discípulo. Amén. ¿Y cuántos quieren pasar a esa mentalidad? ¿Cuántos quieren pasar a esa etapa? Es un nuevo proceso y vienen más desafíos y vienen nuevas experiencias y vienen nuevas emociones y también vienen nuevos retos, vienen nuevos gigantes cuando entramos a la mentalidad o a la etapa de discípulo. Pero es ahí donde Dios nos quiere llevar. Amén. Es ahí donde Dios nos quiere pasar. Tienes que renunciar a esta mentalidad donde dices: creo en Dios y espero que Él me bendiga. Oren por mí y ayuden a salir adelante. Amén. Yo creo que en nuestra iglesia
va a un buen ritmo, nuestra iglesia va a un buen número de creyentes y de gente, almas que se están añadiendo, y tenemos que predicar esto, amén, porque no todo el tiempo vamos a estar con los rudimentos, y no siempre el bebé va a ser bebé, aunque quisiéramos que se quede así chonchito y gordito como mi hijo, quisiéramos que se quede así, pero no siempre va a estar así, sino que tiene que crecer, porque si no crece hay algo, amén, hay una alerta, porque no está creciendo. Entonces, cuando pasamos a la otra etapa, cuando pasamos a la mentalidad de discípulo, vienen más compromisos para nuestra vida. Tenemos que transmitirnos, los que ya estamos comprometidos con Dios, tenemos que reproducirnos en otros y transmitir ese ADN de discípulo para que más se alisten en la obra de Dios. Amén. Y yo le invito a que usted responda a ese llamado. Yo le invito a que usted diga: sí, Dios, yo quiero obedecerte. Yo no quiero quedar así todo. Visualízate en un ministerio sirviendo. Visualízate en algo en donde tú puedes estar sirviendo en la obra de Dios. Aleluya. Vamos a Hechos capítulo 16, versículo 5. Y vamos a ir avanzando en nuestras 5 es estableciendo y equipando. Estos 2 puntos nos hablan de expansión, nos hablan de una base fuerte, amén, nos hablan de cimientos y crecimiento a la vez. Hechos capítulo 16 versículo 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día, amén. Entonces aquí vemos que no dice que estaban creciendo el número de creyentes, tampoco dice que estaban creciendo el número de discípulos, sino que dice las iglesias eran confirmadas. Ahora ya estaba creciendo el número de iglesias, amén. Ya ahora había Alcance Victoria en Mérida, y luego Alcance Victoria, otro Alcance Victoria en el poniente de la ciudad, otro Alcance Victoria en el norte, otro Alcance. Estaban aumentando el número de iglesias, amén. Y conmigo, amén. Amén. Pero para eso Dios quiere equipar tu vida. Dios quiere darte la capacidad que tú tal vez piensas no tener. Porque para que se puedan establecer otras iglesias, se necesitan más servidores, se necesitan más ministros. ¿Cuántos dicen amén? Se necesitan más directores de alabanza. Se necesitan más sugieres, se necesita más de todo. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? ¿Los vamos a ir a rentar? No, sino que de aquí tiene que levantarse eso, amén. De aquí, de la iglesia de Dios, tienen que levantarse servidores, tienen que levantarse ministros, tienen que levantarse directores de alabanza, tienen que levantarse músicos, tienen que levantarse ujieres, tienen que levantarse atención a los niños, maestras. De aquí van a tener que levantarse. ¿Y quiénes van a hacer eso? ¿Los que no vinieron? No, esos van a ser tú y yo. Amén. Sí, iglesia, aunque no te la creas. Dios te quiere levantar a ti, familia. Dios te quiere levantar a ti, joven. Dios te quiere levantar a ti, iglesia. Dios te quiere levantar a ti, porque para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Alcance Victoria así comenzó, como una iglesia en el este de Los Ángeles en 1967. Se me fue el aire. Así comenzó una iglesia. No comenzó con 200 iglesias, sino comenzó con uno. Como la iglesia primitiva, con una iglesia, que unos pocos se reunían y salían a evangelizar, y entonces esto comenzó a crecer. Y dice que se establecían iglesias, se confirmaban iglesias en la fe. Dice que el número era aumentado cada día más. Entonces Alcance Victoria empezó a crecer. Aleluya, yo me gozo porque yo estaba en otra iglesia, pero cuando conocí Alcance Victoria, mi vida recibió un impacto, mi carácter cambió, mi forma de ser cambió, y eso solo lo pudo hacer Dios a través de este ministerio. Amén.
punto en el que tal vez vamos a ser miles y el pastor diga, Dios me dijo que hay que abrir otra iglesia, aleluya, se va a ir el pastor Cristian, vas a abrir, aquí está tu equipo, quienes ahí quieren ir con su equipo, y ya establecemos otra iglesia, gloria a Dios, y sigue creciendo, pero volvemos a crecer. El pastor Noé nos dice, Dios me dijo que hay que abrir otra iglesia y vamos a enviar al ministro Humberto con su esposa Diana, le vamos a dar un equipo, aleluya, gloria a Dios. Y ahí oímos noticias de que están impactando al otro lado de la ciudad. ¿Y quiénes van a irse con ellos? ¿Quiénes van? No, yo tengo un trabajo bueno, no puedo dejarlo, no. Yo tengo un trabajo en el gobierno, no te imaginas, no. Yo gano buenos miles. No, es que mi perrito. Pues llévate a tu perrito también, no lo dejes. Aleluya. Amén. Se van a necesitar más corazones dispuestos. Amén. ¿Estás dispuesto, iglesia? Amén. ¿Estás dispuesto a ser establecido? Amén. A ser establecido, a agarrar raíces. No como esa hierba que arrancas con tu mano. Sí, y bueno, igual hay un tipo de hierba que te cuesta, no sé cómo se llamará esos coconos de hierba. Pero bueno, una profunda raíz. Tenemos que establecernos en los caminos de Dios, en la palabra de Dios y en el ministerio de Alcance Victoria. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, vemos en este punto que las iglesias estaban aumentando, las iglesias estaban creciendo, pero también, ya para terminar, también quiero hablar de algo que dice que la Escritura dice que aumentaba las iglesias, comenzaron en Jerusalén, y que cuando vino el poder de Dios, el bautismo, el Espíritu Santo los bautizó, entonces eran respaldados por el poder de Dios. Amén. Eso lo dice en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Ahí lo dice. Dios había derramado con poder sobre aquella gente que estaba ahí, porque tenían un mismo sentir, porque estaban unánimes, porque estaban con un corazón dispuesto. Amén. Como lo estamos en este lugar. Amén. Y la tarea era muy específica: ir y evangelizar, ir y hacer discípulos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Todo el mundo, en todo lugar. Amén. Como Alcance Victoria, una vez más, tenemos una misión global. Di conmigo, misión global. Misión global. Visión global. Misión global. Pero cuando el creyente no entiende esto, cuando el creyente ve una visión solamente local, que se queda ahí en lo local, no hay un avance. Amén. Y tienes que saber que Alcance Victoria no solo está aquí, sino está en todas partes del mundo. Amén. Estamos regados y cada día se establecen más iglesias. Pasaba una situación en Jerusalén. Dice que las iglesias, los creyentes, los discípulos se estaban multiplicando, vivían contentos porque ya soy un discípulo de Dios, pasaban señales, eran suplidas sus necesidades y felices de la bendición de Dios, pero empezaron a ser ajenos a la misión y la visión global. ¿Qué empezó a pasar? Que se quedaron ahí estancados. Se quedaron ahí dentro de sus iglesias. Es que mi iglesia ya tiene aire acondicionado. Aleluya. Ajá, santo. No, es que mi iglesia ya tiene luces inteligentes. Cuando está la alabanza, está poderoso. Y me dice que yo vaya a tu iglesia que tiene una lámina. No, se quedaron ahí encerrados. Amén. En su visión local, en lo local. Pero vamos a ver cómo Dios desbarató esta situación. En Hechos 8:1, vamos para allá. Hechos 8:1. No se esperaba que todos lo localicen, lo busquen. Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte,
Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este método es lo que usó Dios. Y fue un método muy drástico y fuerte. Porque para que la iglesia pudiera cumplir su tarea, y la tarea era muy específica, ir hasta lo último de la tierra y predicar su palabra, Dios tuvo que usarse de persecución. Amén. Dios tuvo que permitir que pase esto en la iglesia. Y entonces la iglesia no le quedó de otra que salir de sus cuatro paredes, que salir de esa mentalidad local, que salir de que yo tengo una necesidad, yo sufro y nadie más pasa lo que yo paso. Es que yo no puedo, es que a mí me duele, es que no miran, es que mis hijos, es que no sé, tantas cosas. Y nos encerramos en que somos los mártires del siglo XXI. Amén. Pero muchas veces Dios va a tener que usar estas cosas drásticas, maneras que no sabemos cómo Dios va a trabajar con nosotros, para que tú y yo podamos situarnos en la línea donde Dios quiere que nosotros estemos, para que tú y yo podamos ponernos hombro a hombro con el pastor, para que tú y yo podamos ponernos ahí hasta delante de la línea de batalla y él no está hasta atrás. No, yo voy a ir atrás, yo cargo la bandera nada más y los de adelante que reciban los dardos, pero yo, a mí manden atrás. Amén. Y hay muchos que así están. Y hay muchos que así vivimos en otro tiempo. Digo que soy cristiano, digo que sirvo a Dios, pero nada más, como decían antiguamente, nada más estoy jugando la parte. Amén. Dios tuvo que usar esto, persecución, y los cristianos se esparcieron. No creo que queramos que Dios mande persecución en nuestra iglesia. Amén. Pero sí puede mandar algún proceso duro para que nosotros, hermanos, nosotros como familia, como iglesia, podamos ir a las calles y hablar de la palabra de Dios. Entonces ahí estaremos respondiendo al llamado ante esta tarea de salir, amén, de hacer discípulos, de ir hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue la tarea o misión que Dios con la que Dios dio la motivación e inspiración? En Hechos 1:8 recibieron poder para ir, pero como no lo hicieron, la motivación, instrucción y dirección, entonces vino la persecución. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo quieres obedecer al Señor Jesús? ¿Según Hechos 1:8 o según Hechos 8:1? Amén. ¿Sí notaron la diferencia? En Hechos 1:8 dice que el poder de Dios vino, pero en Hechos 8:1 no vino el poder de Dios, vino persecución. Aleluya. Y que Dios nos libre. Yo digo, ouch, quiero hablar más de ti, Señor, quiero responder a tu llamado. En Mateo 5:13 dice que somos la sal de esta tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tú y yo somos esa sal. Tú y yo somos esas personas que debemos decir: Dios, sí, heme aquí, te quiero servir en lo más mínimo, Señor, pero quiero que tú uses mi talento, quiero que tú uses mis finanzas, quiero que tú uses mi casa, quiero que tú uses a mis hijos, quiero que tú uses mi coche. Wow, yo me gocé con las palabras de mi suegra cuando dijo: eso es lo que quería, tener un auto grande que sirva para el ministerio. Y eso es lo que está haciendo. Y yo digo, no todos dicen eso. No te subas, vas a rayar mi auto. No, es que es nuevo, es 2019, cuidadito. No todos dicen eso. Amén. Pero si tú puedes decir eso, vamos por buen camino. Amén. Vamos por buen camino. Tú y yo somos la sal de esta tierra. Lo único que nos toca hacer es responder a ese llamado. ¿Cuántos están listos? Aunque haya temor, aunque haya inseguridad, aunque haya ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero Dios nos capacita, Dios nos establece y Dios nos equipa
con su presencia, con su poder, con su Espíritu Santo, para poder vencer cualquier demonio, cualquier gigante. Amén. Ponte de pie, iglesia.